En la ciudad de Barcelona, en el casco antiguo, sabemos que se encuentran unas lápidas que están utilizadas como material de construcción para fabricar edificios emblemáticos, ¿no?, de nuestra ciudad. Emblemáticos y no emblemáticos, que tanto pueden aparecer como en ese edificio más famoso, que es el Palacio del Lugarteniente, una gran obra del siglo XVI, pero pueden aparecer en casas más sencillas, que tradicionalmente hay necesidad de material para las obras, y entonces normalmente se utiliza pues piedras que proceden de derribos para las nuevas construcciones que se quieren hacer, tanto si son construcciones importantes como si son viviendas sencillas. ¿Cuándo se empezó a descubrir que habían lápidas hebreas situadas en el casco antiguo de Barcelona? Bueno, o por ende por más ciudades, ¿no? Sí, pero en el caso de Barcelona es en la segunda mitad del siglo XIX cuando ya hay algún estudioso que ya empieza a recoger los primeros datos sobre estas inscripciones, ¿no? Sobre todo los de la famosa fachada del Palacio del Lugarteniente que da en la plaza de San Ivo. ¿Y qué más edificios podemos encontrar con estas lápidas? Con tantas no hay, pero por ejemplo se documenta en las atarazanas de Barcelona que justo antes de las atarazanas había sido primero un lugar, unas atarazanas donde se construyen o se reparan barcos, pero después se convirtió en cuartel militar, ¿no? Entonces hay una noticia que dice que en el dintel de la puerta del cuerpo de guardia del cuartel de las atarazanas allí se pisaba una. Hay otras noticias, por ejemplo, en las calles. Hay en la calle de la Cebada en Barcelona también que había utilizada como adoquín, había una inscripción también hebrea, ¿no? En la bajada de Santa Eulalia hemos localizado otra utilizadas como un elemento de uno de los arcos. Es decir que, bueno, pueden aparecer en cualquier lugar y pueden haber muchas más porque las que vemos son las visibles. Las que no están visibles, pues esas, hasta que no se desmonta el muro, entonces es mucho más difícil localizarlas. Pero yo creo que este es un elemento a tener en cuenta que es importante. Quiere decir que la presencia de inscripciones en hebreo no les molesta en absoluto. Tanto les da ponerla con inscripción visible como con inscripción invisible. Quiere decir que no, yo esto lo repito muchas veces, porque no se trata de reutilizar esos materiales con un fin destructivo. No, es un fin utilitario. Y como ya aquellas inscripciones me hablan de algo que yo no conozco y están escritas en una lengua que yo tampoco conozco, pues es un elemento más. Es decir, que no hay un intento de eliminar testimonios de la presencia de judíos, no, simplemente es eso, es un recurso utilitario. Si se trata de una inscripción en árabe, pues inscripción en árabe. Si se trata de un fragmento romano, pues un fragmento romano. Y entonces fueron recogidas de cementerios que se habían quedado... Exacto, los que hay de Barcelona proceden del cementerio de Barcelona. ¿Qué estaba ubicado este cementerio? En Montjuïc, en la zona para tener una referencia, donde se encontraba antes el parque de atracciones. Pues el cementerio ocupa la parte del parque de atracciones y la parte que había delante del parque de atracciones, a ambos lados de la carretera que sube al castillo. Y entonces, claro, cuando los judíos partieron de todo el Estado español, cuando todos marcharon, entonces... Que no todos marchan, otros se quedan, se convierten, porque en el fondo piensan que no tienen dónde ir tampoco, o eso les va a crear dificultades, entonces se quedan y aceptan la conversión como algo que no se puede hacer nada, ¿no? Claro. Entonces, este material, estas lápidas, que supongo que era un material trabajado, queda ahí. Queda ahí. Y entonces se decide que todos estos materiales vayan a la construcción. Claro, un cementerio ya desafectado, que es decir, que ya no se utiliza como tal, pero claro, es como una cantera
con la gran suerte de que las piezas ya están cortadas. Así como una cantera, uno tiene vida cortada, allí ya las tiene cortadas y solamente si quiere hacerlas más pequeñas, pues... Entonces, lo que sí está documentado es que en el mismo cementerio había talleres de gente que se dedicaba a cortar y a hacer bloques de piedra más pequeños con los grandes bloques que allí había, ¿no? Pero eso es un proceso muy complicado, es decir, que en el momento en el que se produce la destrucción de la comunidad judía de Barcelona en el 1391, la idea, tanto por parte de los judíos como por parte del rey, es que eso ha sido un episodio lamentable, pero que hemos de evitar que se vuelva a producir y hemos de lograr que los judíos continúen viviendo en esta ciudad o en cualquier otra ciudad, ¿no? Por lo tanto, hay una fase en la que vamos a conservarlo, lo que queda, ¿no? Pero también hay una serie de intereses creados, esas piedras las necesitamos, ¿no? Y entonces pues hay ese conflicto sobre los que quieren conservarlo y los que quieren ya liquidar, ¿no? Era la corte la que quería conservar... Pero al rey le interesa que los judíos que han quedado ya muy maltrechos aquí en otros lugares, entonces le interesa que la comunidad siga funcionando. Y para que eso suceda, lo que hemos de hacer es proteger lo que son los bienes comunales de los judíos, las sinagogas, los cementerios, ¿no? Porque hay que lograr que, como ha habido una matanza de judíos, hay que lograr que otros judíos vengan. Y solamente lograremos que más judíos vuelvan a venir si les ofrecemos pues, que sus condiciones de vida anteriores se van a mantener, que puedan mantener sus lugares de oración y sus lugares de enterramiento de sus muertos. Chocaba un poco los intereses que tenía la corte respecto a los judíos con los que tenía tal vez la Iglesia respecto la Iglesia en este aspecto no interviene. A la Iglesia lo que le interesa o le hace muy bien es la desaparición de los judíos como una entidad diferente, no cristiana, ¿no? Pero claro, como ya desde hace años ya ha habido muchos conversos del judaísmo y esos conversos sí siguen viviendo en Barcelona, todo lo que se trata es de, claro, si no hay judíos, los conversos irán siguiendo bien el proceso de conversión. Si los conversos tienen que convivir con judíos, claro, eso es un problema porque es difícil mantener una conversión con otros judíos que le están diciendo constantemente, oye, que tú eras judío, ¿cómo es que no? Claro, eso es el problema de las inscripciones y del aprovechamiento de los materiales es un tema puramente económico. Es decir, hay una serie de elementos que confluyen aquí. Por un lado, las ganas de que siga habiendo judíos y que conserven lo que es sus espacios públicos, ¿no? Pero por otro, hay necesidad de dinero. La corona necesita también dinero, ¿no? Y entonces la corona juega un poco a ese doble juego. Por un lado, no quiero que saqueen el cementerio y se lleven sus piedras, pero por el otro, me interesa porque también como el cementerio es mío, la corona tiene la propiedad de los bienes comunales de los judíos, pues yo también puedo sacar un rendimiento. Entonces, juego un poco eso. Voy a permitirlo, ahora lo permito, pero después lo prohíbo, y entonces pasamos unos cuantos años que la cosa funciona de esta manera. Y por lo tanto, entonces, controlado o no controlado, se va sacando piedra del cementerio, se va preparando para ser reutilizada y se lleva a unos depósitos que hay. Es decir, Claro, aun estando en la comunidad, el rey pudo sacar lápidas, aun estando en la comunidad... el rey juega un poco con la comunidad judía, les está prometiendo una cosa y les está animando que vengan judíos de fuera, que vengan judíos de Zaragoza, por ejemplo, pero por otro lado permite, en ciertos momentos, que haya... extracción de esas lápidas. Y se puede, las que aún están en Barcelona, ¿se puede saber lo que hay escrito en gran medida o no? Barcelona tiene una colección de inscripciones importante, pasan del centenar. Lo que pasa es que la inmensa mayoría son fragmentos. Entonces hay fragmentos muy pequeños en los cuales pues, se ve una palabra o restos de dos, etc.
pero que se pueden identificar. Eso es una fórmula, o pone aquí la fecha, pero en algunos casos cuesta mucho porque son fragmentos demasiado pequeños, ¿no? O la superficie de la inscripción está demasiado alterada por no poder leer bien. El conjunto de esos fragmentos, que son muchos, tampoco no aporta nada nuevo, ni nombres para poder compararlo, ¿no? Nombres que aparecen en las lápidas con los nombres de judíos que aparecen en la documentación. Por tanto, pero la importancia de eso reside en el hecho de que en un mundo como el nuestro, en el que las cosas hay que tocarlas y hay que verlas, por eso se ha creado ese concepto fantástico de patrimonio inmaterial, porque vamos a hablar de los judíos, pero hay muchas cosas referentes a los judíos que ni vemos ni tocamos, y la gente necesita ver y tocar, ¿no? Entonces la lápida suple ese problema, o resuelve en parte ese problema. Es un elemento material, ¿no? Y por tanto, con él ya podemos jugar un poco más. Tenemos algo, es como cuando recreamos los barrios judíos o las sinagogas, aunque sean edificios completamente transformados, en los que apenas se puede distinguir nada, pero por lo menos ya podemos situarla en un punto, y con eso, ese es el papel de las inscripciones. Y hay unas cuantas que son muy útiles porque son textos completos, con la fecha, con unos nombres interesantes, pero después hay una gran mayoría que solamente juegan ese papel de decir, mira, tenemos un elemento más. Eso está escrito en hebreo. ¿Hay alguna que ponga alguna cosa así de destacable? A lo mejor que uno... No, es decir, el formulario de las inscripciones son inscripciones funerarias, ¿no? Es el mismo formulario que se encuentra en cualquier otra inscripción de cualquier otra cultura. Básicamente una cabecera, esta es la sepultura de, con todas las variantes que se quiera, el nombre, murió, la fecha cuando quieren ponerla, que pueden poner el día de la semana, el día del mes, etc., o pueden decir murió el mes de, o murió en el año ya directamente. Y después la parte final, que es, la parte de, junto al nombre, que era bueno, que era justo, que era piadoso. Y después al final los buenos deseos, que goce en el paraíso, ¿no? Que espere el lugar que le corresponde, ¿no? Cuando llegue el mundo futuro. Es un formulario que se va repitiendo con no demasiadas variantes. Sí, a mí siempre me han parecido que son muy sentidas estos tipos de inscripciones. Sí. Por ejemplo, en el Museo de Gerona, recuerdo una donde unos padres dedicaban era una lápida de un niño que murió, y entonces pusieron a nuestro hijo Jacob, y una dedicatoria muy bonita. Ahora no la recuerdo, pero me da una que habla del niño delicioso, o niño de delicias. Hay algunas que son muy sentidas, ¿verdad? Bueno, y especialmente si se trata de niños, siempre son más emotivas, o hay detalles, ¿no? O alguien que muere cuando todavía no le correspondía, ¿no? Sí. Hay una aquí en Barcelona que dice eso de un joven que se dedicaba al estudio, ¿no? Al estudio de la Torá, pues dice, pasó de la casa del estudio al lugar de la desolación. Bueno, tenía pobre, ¿no? Sí. Además ya nos indica que es joven, ¿no? Pero ese paso de una situación a otra, lugar de la desolación, es ese momento y ese lugar en el que, bueno, ya esperas, pero después las cosas, esperemos, ¿no? Que Dios en su misericordia pues le dé lo que le corresponde, lo que se merece, ¿no? Sí, sí. ¿Estas lápidas se han pensado en algún momento de extraerlas de donde están y ponerlas en un museo, o es mucho mejor dejarlas donde están y hacer réplicas para que...? Bueno, yo creo que, por ejemplo, es que hay casos diferentes. Por ejemplo, el de la pared esta famosa del Palacio del Lugarteniente, aquella está muy bien como está. Y te permite, por el número enorme de piezas que hay, te permite pues ver un poco eso,
conocer el fenómeno del reaprovechamiento. Vas con un grupo, vas con un alumno, con lo que sea, te pones delante de aquella pared y te permite hacer una clase estupenda sobre 1000 cosas que te sugieren. Pero pues hay otras que están reutilizadas como material de relleno, que es imposible que se puedan quedar allí o es imposible sacarlas también. Bueno, la cuestión, lo más importante es poderlas documentar, es decir, hacerle unas buenas fotografías, leer el texto, y localizarla se encuentra en este punto. Después ya no vale la pena o hacer una gran inversión o hacer un gran esfuerzo, porque a veces supone muchos recursos, gastar mucho para sacar una piedra según en qué sitio se encuentra, ¿no? Pero sí, bueno, tenerlas bien localizadas. Eso. De todas formas, parece que han seguido un curso, ellas mismas han seguido como un ciclo de vida. En un principio servían como monumento funerario. Exacto, y después, sino del paso de los tiempos, es decir, que no solo ocurre con las inscripciones funerarias, pasa con también muchas otras cosas, o con edificios enteros. Primero servían para una cosa y después sirven para otra, ¿no? Sí, es un elemento más que casi un motivo de reflexión, ¿no? Sobre que las cosas pasan, pocas cosas quedan, ¿no? Y todo se va transformando, ¿no? Pero lo interesante es el recuerdo, ¿no? Quiere decir que no han podido quedar en el lugar para señalizar una tumba y recordar el difunto allí, pero bueno, sirven para recordar que esas lápidas estuvieron en un lugar y que después, sí, pues por 1000 razones, ahora se encuentran en otro. ¿Prevé excavar más o la zona ya está completamente...? No, la zona es muy grande. Una de las cuestiones que hay todavía pendientes es conocer exactamente los límites que tenía el cementerio. Para unos es enorme y llega, para otros, como no hay pruebas, pues hay que limitarlo un poco más. La cuestión es que para el judaísmo es mejor no excavar cementerios. Es decir, una cosa que se ha intentado en todo caso es poder hacer una excavación superficial, localizar las sepulturas sin excavarlas, y entonces poder marcar, pero ya con una cierta seguridad, ¿no? Pues hasta dónde hemos hecho sondeos, podemos decir que las tumbas se extienden hasta este punto, hasta etc. Ahora es muy complicado excavar un cementerio judío porque se plantean muchos problemas, ¿no? Y de momento, pues en Barcelona se han hecho 2 campañas de excavación. Una que se hizo en 1945-1946 y otra que se hizo en el 2001. Entonces se han localizado muchas tumbas. Tuvimos la gran suerte en el 2001 de poder localizar una lápida colocada sobre la sepultura de una mujer, y además fechada, y bueno, muy bien, porque hasta ahora una cosa eran las sepulturas y otra cosa son las lápidas, porque arrasaron con eso, y por lo tanto encontrar una lápida encima de la tumba es ya un hecho formidable, ya es una suerte increíble, ¿no? Entonces lo que proponen ahora es en todo caso eso, poder delimitar el espacio. No se trataría de hacer nuevas excavaciones, que en todo caso siempre es interesante hacer excavaciones, ¿no? Porque conoces mejor los ritos funerarios, si puedes estudiar al difunto, pues puedes conocer cosas de patologías, etc. Pero bueno, como eso ya afecta a un nivel mucho más profundo, de momento no se excava más, ¿no? Pero sí lo que se trata es de proteger el espacio. Si está bien delimitado, pues entonces ya se podría, algún día Montjuïc merecerá que se coloque un monumento o algo que recuerde en ese lugar estuvo el cementerio de los judíos en época medieval, pero eso es lo que de momento hay. Muchas preguntas en el aire que solamente se resolverían por una excavación, pero de momento no ha sido posible. Se intentó en el 2009, se hizo unas jornadas aquí en Barcelona sobre necrópolis judías, en el que se trataba de poner
encima de la mesa las grandes cuestiones que hay y poner a judíos y no judíos, a investigadores y gente normal de la calle que hablaran del tema. Y entonces, bueno, se hizo una especie de protocolo, ¿no? Pero de momento no... Al no existir consenso totalmente, pues entonces hay una serie de problemas que están allí y que no están resueltos, ¿no? Porque para el judaísmo es mejor no tocar. No tocarlo. Es decir, el difunto se encuentra en la tumba, el difunto está esperando el momento de la resurrección, cuando llegue el mundo futuro, el juicio, ¿no? Y entonces excavar una sepultura, remover sus huesos, para él es una profanación. Claro. Pero a la vez podría revelar muchísimos datos, evidentemente, ¿no? Claro. Pero claro, el conflicto está entre los intereses científicos por un lado y entonces lo que son los sentimientos, las creencias religiosas. Son dos elementos que difícilmente pueden conciliarse, ¿no? En el judaísmo hay una serie de casos que sí permite que una sepultura se pueda desplazarse o pueda llevarse un cuerpo hasta incluso a otro país, pero ninguno de los casos contemplados tiene nada que ver con esto, ¿no? Claro, ya hace un montón de siglos que están ahí. Si una persona quiere visitar estas lápidas, ¿debe hacer una ruta marcada por Barcelona o se puede dirigir a algún museo? Bueno, no existe propiamente una ruta marcada, pero siempre la enviarán a uno o dos sitios donde están los elementos más visibles, ¿no? Pero pues hay un montón que son de difícil acceso, ¿no? Después también están las inscripciones procedentes del cementerio, que se rescataron del cementerio ya a mediados del siglo XX, que el Museo de Historia de Barcelona tiene en su reserva de la zona franca, las tiene allí concentradas, ¿no? Pero bueno, es un lugar que no es visitable, solamente se puede ver pues porque alguien está haciendo un estudio o le interesa alguna pieza en concreto, entonces solicita el museo, pero no es un lugar como para llevar grupos, no. Y es normal porque es un depósito de materiales en piedra y hay todo, ¿no? Un material romano, medieval, pero no es un lugar visitable. ¿Y el Centro de Interpretación de Barcelona? En el Centro de Interpretación de Barcelona, del CAI, ¿no? En la Plaza Manuel Ribé, pues allí en la nueva presentación de la Barcelona judía, que tiene un año de vida, ¿no? La última, ¿no? Entonces allí encontrarán mucha información sobre bueno, lo que se conoce o lo que se puede visitar bien de la ciudad, y de esos materiales. Entonces, este centro es un punto importante para todo aquel que quiere conocer más acerca de los judíos de la ciudad de Barcelona. Evidentemente es un centro de creación reciente, mejorado también recientemente, con muchos elementos informativos sobre lo que sería la visita del barrio judío, el conocimiento del cementerio, etc., y el conocimiento de la cultura judía en Barcelona, y por tanto es un sitio donde no podemos dejar de ir porque allí hallaremos respuesta a muchas de las preguntas que se nos pueden plantear. Por tanto, algo que yo recomiendo es hay que ir al Centro de Interpretación del CAI. ¿Cuándo fue inaugurado? No me acuerdo exactamente, pero hace un año en que se hizo la última remodelación. Hay también algún elemento epigráfico allí, también en paneles informativos. Es un sitio estupendo para aprender un montón de cosas. Para aprender y saber más sobre este pasado de la ciudad. Exactamente. Jordi, te damos las gracias por habernos concedido esta entrevista tan interesante. Gracias a vosotros porque ha sido una conversación muy agradable. Gracias y por darnos a conocer esta parte de la ciudad de Barcelona, esta historia que es bastante desconocida. Sí, realmente. Me llama la atención siempre, además en el sitio este que es el punto de partida, la plaza esta de San Ivo, que siempre hay músicos, hay gente que se para allí.
para ver la puerta lateral de la catedral, para ver la cabecera del salón del Tineo, y es un sitio que muchas veces la gente acaba descubriendo. Identifica una... Mira, esas son letras que parecen hebreas, ¿no? Uh-huh. Y además desde en el 2005 o 2006 se hizo una limpieza de la fachada de las fachadas y del interior del antiguo archivo de la Corona de Aragón, el Palacio del Lugarteniente, y se han localizado nuevas inscripciones, ¿no? Y hay una muy visible, muy hermosa, arriba, muy alto, ¿no? Pero casi los ojos fácilmente la localizan porque es muy visible, ¿no? Entonces, bueno. Situada dentro de... Fuera, en la fachada exterior. Pero después también hay inscripciones dentro, pues en los accesos a los sótanos, en las escaleras, en los muros. Hay toda una serie de inscripciones. Uh-huh. Pues Jordi, de verdad te lo agradecemos de corazón y por esta gran charla, y que será de gran interés para los oyentes de Radio Sefarad.